Muy buenos días y bendiciones para todos mis hermanos. Sean todos bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. Y le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más unidos, unánimes, juntos, aprendiendo un poco más sobre su palabra. Hoy le pedimos que su palabra sea luz a nuestra vida espiritual, que pueda a través del Espíritu Santo revelarnos lo que Él quiere decirnos hoy. Estaremos hoy leyendo el capítulo 21 en el Evangelio de Mateo y quiero compartir con ustedes este versículo. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. No, mis hermanos, aquí esto es un mensaje directo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, cumpliéndose, como dice el versículo 5, cumpliéndose la profecía en Zacarías 9:9, donde cita esta profecía de nuestro Mesías. Y vemos la riqueza histórica y profética que tiene este capítulo, y vemos que este pasaje, cuando Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, montado en un burro, como lo dice la palabra anteriormente leída, y vemos que este es un suceso justo antes de su crucifixión. Vemos que también este es un momento que es muy significativo, porque precisamente se da en ese contexto de, podemos llamarlo Pesach o Pascua, conocidamente como Pascua, y vemos que cuando él entra en Jerusalén, realmente la gente lo recibe con mucho gozo, con mucha euforia. Pero él entra ¿con qué? Él entra con un burro, un animal, que significa humildad, que significa paz. Y esto realmente contrasta con la expectativa de lo que el pueblo estaba esperando. Ellos estaban esperando un rey que viniera a vengar pues prácticamente todo lo que habían sufrido. Esperaban un rey que tenía poder tanto religioso como político, pero no, Jesús realmente entra en un animal humilde. Y vemos que realmente el Señor, con este contraste, muestra que el reino de Él no es de este mundo. Y si analizamos un poco esa parte profética, vemos que esa entrada de Jesús se cumple 100% en el profeta, en esa profecía que lo encontramos en el libro de Zacarías 9:9 anteriormente comentado, y que habla de este rey que viene montado, cumpliendo así esa identidad de Jesús como el Mesías esperado.
¿Y qué viene a traer este Mesías? Viene a traer paz, viene a traer redención. Y lo más importante es que no solamente va a traer esto para el pueblo escogido de Israel, sino que a toda la humanidad y a toda la multitud que estaba aclamando con esas palmas y esos gritos donde decían, oh sana al Rey. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta multitud reconocía la autoridad y lo estaba aclamando como el Salvador. Amén. Vemos, mis hermanos, que hay varias aplicaciones que nosotros debemos tener como cristianos y una de ellas es cómo recibir a nuestro Señor Jesús. Nosotros estaríamos dispuestos a recibir con esa misma alegría y esa misma expectativa que tenía el pueblo en ese momento. Pues sí, nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto para recibirlo en nuestras vidas. Y también podemos ampliar un poco más hablando sobre el versículo en Juan 1:12, donde nos habla precisamente sobre cómo recibir a Jesús. Y Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos creído en su nombre, ya nosotros somos aceptos hijos de Dios. También vemos esta humildad que el Señor nos muestra a través de este capítulo y vemos que hay una humildad y hay un servicio y precisamente es esa elección de tomar a un animal que significaba paz, que significaba realmente la victoria del Señor entrando a Jerusalén, a las puertas de Jerusalén. Y vemos que ese ejemplo realmente nosotros debemos seguirlo con mansedumbre, con servicio y con humildad. Y para ello nosotros podemos tomar versículos que encontramos en Mateo 11:29, que nos invita precisamente a eso. Dice, Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también tenemos un versículo en Filipenses 2, del 5-7, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Esta enseñanza también nos deja algo muy importante para empezar a aplicar a nuestras vidas, que es la fe y la esperanza. Y cuando el pueblo proclamaba Hosana, ellos proclamaban con un grito de esperanza, con un grito de un Salvador. Y en estos tiempos que el pueblo tenía dificultad, vemos que Jesús realmente se muestra como una fuente de esperanza. Y hoy le puedo preguntar, ¿cómo podemos compartir esa esperanza con los demás? ¿Cómo podemos ver a Jesús o cómo podemos compartir esa esperanza con los demás? Y para ello podemos complementarlo con el versículo de Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, aquí hay una fe, una esperanza que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, pero vino a traernos salvación. Amén. Y por último tenemos el vivir en comunidad. Dice esta enseñanza en el capítulo 21 de Mateo, que la multitud aclamaba a Jesús y estaba unida, estaba precisamente en ese momento de coinonía y en adoración. La comunidad era una comunidad creyente que realmente creía y tenía fe de que el Salvador había llegado.
Por eso este pasaje nos recuerda mucho que Jesús nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que empezar a colocar en actividad permanente lo que es la humildad y el servicio, tener esperanza, tener fe, vivir en comunidad, relacionarnos los unos a los otros y poder ayudarnos a través de este caminar espiritual. Amén. Mis hermanos, también tenemos el versículo, bueno, aquí también tenemos una enseñanza muy poderosa para dar continuidad. En el capítulo 12 al versículo, capítulo 21, versículos del 12 al 17, nos enseña la palabra, dice: Jesús purifica el templo. Leamos lo que dice, nos enseña la palabra. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, y se enojaban y les decían: oye lo que estos dicen. Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que aún maman fundaste la fortaleza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. Amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que este es uno de los versículos más importantes de los cuales nosotros hemos aprendido a través de los tiempos, donde Jesús toma una acción de levantar esas mesas de esos cambistas, de esos vendedores de paloma, y que habían profanado el templo del Señor, y él hace respetar la casa porque era una casa de oración. Vemos que Jesús purifica el templo y hace una reflexión que realmente nos enseña que este templo es nuestro. El templo nuestro no puede ser profanado por nada del mundo. ¿Por qué? Porque es el templo donde habita el Espíritu Santo. Nosotros debemos tener claridad sobre estos versículos hoy en día y poner en práctica la purificación personal. Y así como Jesús purificó el templo, nosotros también somos llamados a examinar nuestra vida, mis hermanos, y eliminar todo aquello que impida nuestra relación con Dios. Por eso yo hoy te pregunto: ¿hay cosas en tu vida que necesitas dejar atrás para acercarte más a Jesús? Es una pregunta que tú tienes que hacerte en esta mañana. Tienes que purificar tu templo. También podemos tener en cuenta que debemos tener una adoración auténtica. ¿Cómo así? La adoración auténtica, genuina. La palabra nos enseña que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y no debemos ser solamente un acto ritual, sino hacerlo de convicción. Reflexionar en todo momento a través de la oración, de la adoración a Dios. ¿En qué? En nuestras vidas diarias. Así que tenemos que tener un espacio donde podamos tener esa comunión con el Señor. Tenemos que ver que este templo sea purificado a través del Espíritu Santo y poder entrar en coinonía, entrar en esa relación única con el Señor. Amén. Bueno, y también tenemos, por último, Jesús maldice la higuera estéril y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no la halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás, nunca de ti haya fruto. Y al instante la higuera se secó.
Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así puedes decir a este monte: quítate y arrójate al mar, y será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Mis hermanos, el versículo 22 de este pasaje nos invita a que debemos pedir con fe, debemos pedir en oración, debemos pedir creyendo, debemos pedir que tenemos esa convicción de que el Señor es el Dios Todopoderoso, el que nos invita a purificar nuestro templo, el que nos invita a tener certeza de que Él es el Dios Todopoderoso y el que nos invita a reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Padre, gracias, Señor, te doy en esta mañana. Señor, bendice a mis hermanos, glorifícate en sus vidas, Señor. Te pido, Padre amado, que tú seas propicio a sus necesidades, Señor. Tú conoces cada una de las situaciones que ellos están viviendo en esta mañana, Señor. Yo te pido que hoy sea un día donde podamos implementar, Señor, incrementar nuestra fe, Padre amado, y tener la certeza de que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador, el que se hizo hombre, Padre amado, y que dio hasta su última gota de sangre en esa cruz por darnos salvación. Gracias, Padre amado, por fijar tu mirada, Señor, en nuestras vidas y permitirnos ser parte de esta familia de la fe. Glorifícate en cada uno de nuestros hermanos. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Que tengan buen día, mis hermanos. Bendiciones.